Es un gusto saludarlos una vez más. Y quiero que si trajo su Biblia vaya conmigo una vez más al libro de Apocalipsis. El capítulo 2. La idea al principio era poder quizás haber invertido 2 días, o bueno, la idea al principio era un solo día meditar en la iglesia de Éfeso, pero luego se extendió a Dios y luego se extendió a 3. Confiamos en el Señor y que podamos terminar. Así que vamos a leer únicamente los últimos 3 versículos que no hemos estudiado, el 5, el 6 y el 7. Puede indicar con un amén cuando usted lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en esta noche una vez más nos ponemos en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el que pueda redarguir a aquel que no te conoce y llevarlo a la salvación. Que sea tu Espíritu Santo, que aquel que ya está en ti, que ya te conoce, pueda fortalecerlo y también pueda llevarlo a examinar su vida. Señor, y que lo más importante, que podamos adorarte mientras escuchamos tu palabra. Que nuestra atención esté centrada únicamente en lo que tu palabra dice, Señor, y ella pueda cumplir ese propósito por el cual tú la dejaste para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. En nuestro estudio de Apocalipsis hemos llegado a estudiar las 7 iglesias. Y la semana pasada comenzamos a hablar sobre la acusación que Dios tenía contra esta iglesia. Y la acusación fue que Dios le dijo a esta iglesia: has dejado tu primer amor. Y recordamos que el mensaje no es únicamente a esa iglesia, en particular la iglesia de Éfeso, sino que es un mensaje que tiene su aplicación a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde que Jesucristo vino por primera vez hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Y siempre nos encontramos en las congregaciones personas que dejan su primer amor. Cuando hablamos de dejar el primer amor, dijimos que significaba abandonar completamente. A pesar de que era una iglesia que estaba bien involucrada en las cosas que tenía que hacer, tenía un arduo trabajo, probaba a los que decían ser apóstoles. Versículo 6 nos dice que aborrecía las obras de los nicolaitas. A pesar de todo eso, Dios les dice a ellos que bajo el examen de Dios, su amor había cesado. Y dijimos que es por amor a Dios que oramos, es por amor a Dios que evangelizamos, es por amor a Dios que cantamos, es por amor a Dios que nos congregamos, es por amor a Dios que usamos nuestros dones, y nos llamamos a hacer un examen a cada uno de nosotros. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos en la oración? ¿Cómo estamos en nuestra lectura de la Biblia? Antes había pasión por leer su palabra, había pasión por congregarnos, había pasión por orar. Ahora había pasión por servir, ahora quizás lo hacemos de una forma mecánica, bueno, porque toca.
Y creo que eso es lo que estaba pasando con esta congregación. Y no es porque toca, sino que lo hacemos es por ese amor que hay en nosotros hacia nuestro Salvador. Y eso nos lleva a la última parte de esta sección, donde terminamos diciendo que a pesar de que habían bajado en su primer amor, había esperanza. Y Dios les dice qué pueden hacer para poder recuperar ese primer amor. O sea, no era nada nuevo, no era nada diferente. O sea, y eso lo encontramos el remedio que Dios proporciona en el versículo 5. Dice, por lo tanto, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios, a través del apóstol Juan, le dice a estas personas 3 cosas que tenían que hacer. Y creo que allí encontramos también la aplicación para usted y para mí el día de hoy. Ya solo cada uno de los que estamos aquí sabremos cómo está nuestro amor hacia el Señor. Y debemos examinarnos. Y lo primero que les dice que tienen que hacer es ¿qué? Recordar. Dios apela a la memoria de ellos. Debían recordar de dónde habían caído. O sea, examina tu vida y recuerda dónde estabas y dónde estás ahora. O sea que una de las grandes soluciones para el problema que esta iglesia estaba enfrentando y que muchas de las iglesias hemos enfrentado a lo largo de la historia es reflexionar continuamente sobre cómo era nuestro inicio. Por ejemplo, deberían recordar cómo era su entusiasmo, cuál era el entusiasmo o qué era lo que motivaba sus vidas. Hoy muchas veces la motivación puede ser equivocada para que alguien me vea o para recibir el reconocimiento de los hombres. No, ¿cuál era la motivación al principio? ¿Qué era lo que te motivaba a ti que no te dejaba dejar de asistir a la congregación? Deberían recordar también cómo sus corazones se llenaban de asombro cuando pensaban en lo que Dios había hecho en sus vidas. Hermanos, yo le he dicho en varias ocasiones, el motor de un creyente para seguir adelante es pensar en lo que Dios ha hecho por su vida. O sea, el motor del creyente no es otra cosa. No es que lo miren bien, no es que los problemas se quiten. No, ese no es, porque va a haber personas que nos van a mirar mal. Los problemas siempre van a estar allí presentes. La motivación del creyente es recordar la gracia de Dios que ha obrado en nuestros corazones. Hermano, ¿de dónde nos sacó el Señor? Isaías dice, creo, que nos sacó del lodo cenagoso. Nos sacó de la desesperación. ¿Salmo? ¿O el Salmos? Salmo 40. De ahí hay que recordar de dónde me sacó el Señor. Ahora, y usted no me diga, no, yo aquí no estoy hablando de asesinos ni nada, no. Éramos pecadores y la Biblia dice que estábamos en el lodo cenagoso, en la desesperación, estábamos muertos. Entonces el creyente quiere motivarse, tiene que recordar esa gracia salvadora que a pesar de que no éramos dignos, a pesar de que no lo merecíamos, Dios envió a su Hijo para perdonarnos. Y eso tenemos que recordar cada día. Cuando el desánimo esté tocando a la puerta de nuestro corazón, yo tengo un momento, yo voy a recordar de dónde me sacó el Señor. ¿Qué hizo el Señor en mi vida? ¿Puedo estar pasando una dificultad muy tremenda en este momento de mi vida? Claro que sí, pero como dice el Salmo, hombre, enfermedad mía esta, voy a pensar en los años de bonanza que Dios ha traído sobre mi vida. Salmo 103 creo que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Entonces Dios le dice, recuerden qué era lo que los movía. Aquí podemos hablar un poco de la emoción. Recuerda la emoción que había en tu vida cuando mirabas
cómo estabas creciendo espiritualmente. Yo a veces hablo con personas o que uno los escucha y decían, pero es que yo doy gracias a Dios porque en otro tiempo yo hubiera hecho tal cosa, pero ahora he aprendido a descansar, Señor. Hermano, eso es lo que debemos recordar. ¿Qué el Señor ha hecho en mi vida? El domingo les decía, ¿cuándo fue la última vez que nos examinamos en estos últimos 10 meses de este año para preguntarnos, bueno, ¿cómo estaba en el 2000, al principio del 2024? ¿Cómo voy ahora? ¿Soy igual? ¿He mejorado o he empeorado? ¿Recuerda? Y aquí tenemos que hacer un examen honesto, porque podemos engañar a cualquiera, pero ni a Dios ni a nosotros mismos nos podemos engañar. Pero sobre todo, ellos tenían que traer a la memoria aquellos días en los que Cristo era todo para ellos. En lo que Cristo era todo para ellos. Cuando el evangelio para ellos era lo más precioso para sus vidas. Cuando ellos no hacían las cosas mecánicamente, es decir, porque tocaba, cuando no los hacían porque para que los vieran, sino porque porque lo hacían, porque realmente estaban entregados totalmente al Señor. Cuando no podían evitar callarse. Porque cuando usted está recién en Cristo, que usted conoce a Jesucristo, a usted no lo pueden callar. Usted está tan emocionado por el tesoro que ha encontrado, que tiene en sus manos, que usted quiere compartir con todos para que ellos reciban la noticia o el mensaje que usted ha recibido. La pregunta ¿es Cristo para mí todo hoy en mi vida? Porque antes no importaba el cansancio. Yo estoy cansado, sí, pero es que este tiempo le pertenece a Cristo. Pero cuando el amor empieza a cesar, empiezan las excusas. Dios entiende que estoy cansado. O Dios entiende que mañana tengo que trabajar. Y entonces empezamos a acomodar todo a nuestra conveniencia. ¿Dónde dejamos lo que Dios dice? El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. ¿Dónde dejamos donde la escritura dice que ninguno que pone las manos en el arado y vuelve atrás o mira atrás es digno de ser llamado mi discípulo? ¿Dónde dejamos esos pasajes? Esos ya no nos convienen. Entonces, cuando estamos enamorados de Cristo, cuando Él lo es todo para nosotros, el cansancio no es un obstáculo. Las dificultades no son un obstáculo. Entonces Él dice, recuerda lo que hacías. Y lo segundo que le dice, no solo tenían que recordar, porque uno puede recordar de dónde ha caído, pero lleva el segundo es, arrepiéntete. O sea, no es suficiente con recordar, porque luego empezamos con los creyentes Saba. ¿Saben los que son los creyentes Saba? Yo oraba, yo cantaba, yo me congregaba, yo evangelizaba, todo daba. O los creyentes levitas, ¿no? Levita la oración, levita congregarse, o sea. Ellos tenían que recordar eso, pero él añade algo interesante, es arrepiéntete. Es decir, ellos deberían ir al Señor, que conocía perfectamente su pecado. Recuerde que esto lo estudiamos en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras. O sea, a Dios no lo podemos engañar, a los pastores los podemos engañar, a los cónyuges los podemos engañar, a los padres los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y si alguien tiene alguna duda, pues vaya a leer el Salmo 139. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y si no se acuerda, pues el sermón del domingo, Hebreos 4, versículo 13, dice, todas las cosas están desnudas ante Él. O sea, no hay forma de que se le esconda. Entonces, Él conoce perfectamente, entonces hay que confesarlo y clamar perdón. Para arrepentimiento, mis hermanos y amigos, es reconocer que he perdido el primer amor, pedir perdón. Es reconocerlo.
Por favor, no empiece, mire Señor, bueno, Dios, yo reconozco que he perdido mi primer amor, pero es que he perdido mi primer amor porque en la congregación donde yo estoy, entonces sacamos el pero. No, no, no. Eso no es arrepentirse, eso es justificar tu pecado. No, delante no tenemos que justificar, es reconocer. Y aparte de reconocer tu pecado y pedir perdón, arrepentimiento significa o debe incluir dejar atrás todo lo que te llevó a perder tu primer amor. Ese es el efecto del arrepentimiento. No es llorar, porque cualquiera llora. Usted puede llorar porque lo atraparon. Usted puede llorar porque está triste. Usted puede llorar porque no le dejan hacer lo que usted quiere hacer. Ve a un niño que un niño quiere hacer algo y no lo dejan y se pone a llorar. ¿Está arrepentido? No, está llorando porque no le dejan hacer lo que él quiere hacer. Entonces no es llorar. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento debe incluir dejar atrás, dar media vuelta a todo aquello que practicaste que te llevó a perder tu primer amor. Por eso hay que hacer un examen. Yo tengo que empezar a analizar qué ha sido lo que me llevó a perder ese primer amor. Que me miró feo el vecino, no. Que el hermano en la iglesia no me saludó, no, perdóneme, pero no. Que el hermano no me salude en la iglesia no tiene poder para que yo me desanime. ¿Sabe qué es lo que me desanima a mí? La evaluación que yo hago de lo que él me hizo. Eso es lo que me desanima. No es que no me levante, no es que no me salude. No, es la evaluación que yo hago. No me saludo y entonces yo empiezo a hacerme una película. Y eso es lo que nos lleva a desanimarnos. ¿Qué implica dejar atrás todo aquello que nos llevó a perder ese primer amor? Quizás muchas veces las amistades. Hay amistades que no ayudan. Y perdóneme por lo que le voy a decir, hay a veces que personas en la congregación que a veces son peligrosas y que en lugar de ayudarte a ti a crecer en el evangelio, te ayudan a retroceder. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado que comentan que otro creyente le ha dicho, y es que tú no te cansas de estar tanto tiempo sirviendo? Es que tú te cansas de estar allá metido a toda hora. Gente disque cristiano, y hago así cristiano porque entre comillas cristiano. ¿Cómo que no te cansas? Tenemos que evaluar las amistades, jóvenes. ¿Cuáles son tus amistades? Tienes que rodearte de personas que realmente amen al Señor, que piensen lo mismo que tú piensas. Porque esos son los que te van a impulsar a ti para seguir adelante. Pero si te estás juntando con personas que dicen que son creyentes, pero que sus conversaciones no son edificantes, que se están quejando por todo, que todo les molesta, si está caliente que se molestan, si está frío se molestan, si predican largo se molestan, si predican corto se molestan, si cantan 2 canciones no les gusta, si cantan 5 tampoco les gusta, si cantan canciones despacio no les gusta, si las cantan rápido tampoco, nada les gusta, y tú estás con ellos para arriba y para abajo, ¿qué cree que va a pasar? Vas a terminar pensando igual. Es más, uno que trata con varios los creyentes, a veces uno escucha gente que ha empezado a juntarse mucho con otro creyente y al tiempo uno le escucha hablar igual como hablaba el otro, pensando de la misma manera como piensa el otro. Yo digo, ya lo infectaron. O sea, en vez de él convertirlos a ellos, convertirlos a él se ha convertido a ellos. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué estoy desanimado? Pues si estás juntándote con el que está desanimado, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a desanimar. Arrepentirse también implica dejar atrás algunos hábitos. Hábitos. Antes estabas habituado a decir, por ejemplo, algunos dicen, no, es que yo, pastor, en la noche siempre, mi tiempo con el Señor es en la noche. Bueno, ese era tu hábito. Otros su hábito era quizás en la madrugada, otros al mediodía por cuestión de tiempo. Pero entonces llegó un momento donde ahora, bueno, Señor, al rato lo hago, Señor, porque empezó a hacer otras cosas. ¿Y qué pasó con el hábito de estudiar la palabra? Se fue quedando atrás. Resultado de la operación, se desanimó. Su primer amor se acabó. El motor del creyente es su relación con Dios. Entre más te relaciones tú con Dios, más motor o fuerza tienes para servirle.
Si no tienes intimidad en la palabra, no tienes intimidad en la oración y ya has cambiado los hábitos espirituales por otros, ya, bueno, Señor, un día que no me congregue, ¿qué tiene de malo? Porque eso es lo que decimos, ¿no? ¿Qué pasa? Un día que no vaya, ¿qué pasa? Un día que no ore, ¿qué pasa? Un día que haga esto y lo otro, ¿qué pasa? Empezamos a cambiar hábitos, hay que cambiarlos. Porque están afectando mi vida espiritual, no la del vecino. Es mi vida espiritual y el Señor dice aquí, arrepiéntete. Otra cosa que podemos incluir aquí, que esto lo voy a mencionar y aquí quizás no guste mucho, pero lo voy a decir. Dejar atrás algunos hobbies o algunas actividades que nos gustan hacer, pero que muchas veces están tomando el lugar que le pertenece a Dios. Y eso nos ha llevado a perder nuestro primer amor. No malo que tengas algún hobby, pues no, no es malo. Lo malo es cuando ese hobby empieza a controlar tu vida. Cuando tienes el tiempo para el Señor y dices, pero es que esa misma hora es mi hobby. ¿Qué hago? ¿El Señor o mi hobby? No, eso no debería estar ¿cómo se llama la palabra? En debate. Lo que le pertenece al Señor le pertenece al Señor. Mas buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa que todo lo que tiene que ver con él va ¿qué? Primero. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus padres cuando según María y José se había perdido y lo encontró en el templo? Y le dijo, no se preocupen, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermano, usted está en los negocios de Cristo. El hobby tiene que esperar. Lo que a usted le gusta tiene que esperar. Porque primero va el Señor. Cuando tú dices, bueno, Señor, tú esperes, yo primero hago mi hobby, tú lo que estás diciendo es que tu amor por Cristo hace rato está bajo cero, congelado. Y eso es lo que está diciendo aquí, arrepiéntete. Y otra cosa, mis hermanos, que esto debería incluir, arrepentirnos y significa dejar atrás las cosas que meditamos. Las cosas que meditamos. ¿En qué meditas tú? ¿En qué medito yo? La palabra de Dios dice en el Salmo 1, si no me falla la memoria, vamos a mirarlo a ver, porque ya me está fallando. Dice que el justo en la ley del Señor medita. Está, Salmo 1, yo lo busco aquí rápidamente, para decírselo exactamente como dice. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Simplemente empezar a pensar y a pensar y a pensar. Y muchas veces nosotros hemos perdido el primer amor porque estamos meditando en las cosas equivocadas. Alguien nos hizo algo mal y estamos todo el día y quién sabe por qué me habrá mirado mal, pero lo que esto y lo otro y está meditando, ¿qué le veis? Y empezamos a armar un tipo de películas en la cabeza que en lugar de concentrarnos en la escritura, empezamos a concentrarnos en otras cosas. Resultó la operación, yo ya ni voy a esa iglesia mejor, ¿para qué? Hay que ver para allá. Nos pasa lo del tipo, es un chiste, pero es una verdad, que necesitaba un martillo y entonces voy a ir a pedirle un martillo al vecino y empieza, voy a hacer el martillo. Entonces cuando yo, pero pronto me va a decir que no, mejor ni voy. Me va a decir que no. Pero al rato dije, bueno, voy a ir pues. Entonces iba a mitad de camino, dijo, pues que no me lo va a prestar, se regresó. Ese vecino mío que va, bueno, el último por fin llegó y cuando se lo cortó el chiste, llegó a la puerta y tocó, pum, pum, y cuando el vecino, ¿sabe qué? Pues ni me lo preste, tampoco quería. Ahí somos muchos nosotros. Estamos meditando una cantidad de cosas.
tanta promesa en la Escritura que tenemos que podemos utilizar para reflexionar en ella, para motivarnos, para animarnos, y estamos nosotros invirtiendo muchas fuerzas, neuronas, en lo que alguien me hizo o no me hizo, o en cómo me miró o cómo no miró, o en el problema de Sutano o en el problema de Mengano. Estamos tan enfocados en los problemas que están pasando a nuestro alrededor que se nos olvida enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena, que es Cristo. Y por eso, muchas de las personas que están desanimadas, si usted le pregunta por qué están desanimados, ¿sale que van a decir? Nada, porque lo que pasa es que un día Sutano no me saludó. No, lo que pasa es que en el Calvario el hermano Sutano con Pancracio no se hablan. Allá la hermana Sutana con el que no hablan. Se saben todos los problemas. Y usted luego pregunta por qué está desanimado. ¿Ya entendió por qué está desanimado? Se saben los problemas al derecho, al revés, de todos, pues por eso, porque se la pasa toda la semana meditando en esa cuestión, menos en la palabra. Por eso están como están. Y luego entonces los malos son los otros, porque no, que es que nadie me llama, que nadie me hizo. Entonces tenemos que empezar a llamarlo, tenemos que saber un montón de cosas, a cambiarle el pañal, a arrullarlo para aquí, para allá, para que supuestamente el hermanito o el hermano, perdón, se active. Pero ¿qué se va a activar si se le pasa toda la semana pensando en una cantidad de cosas que él no puede controlar? El siervo de Dios, el justo, dice que medita en su palabra, en su ley, día y noche. Es decir, que en lugar, cuando las cosas vengan a la mente, yo tengo que, a ver, yo me lo estoy acordando, en Corintios, a ver si creo que es 10. A ver, yo le digo si 2 Corintios 10. A ver, 10 no tiene. ¿O es primera 10? ¿Es llevando cautivo tu pensamiento? ¿Es 10, 12 o 12, 10? ¿O cuál es? ¿Cuál es? ¿10, 12? 10, 5. De primera. Mire, de segunda entonces. ¿Cómo está Adelaida? Que yo se lo hice aprender a Adelaida. Se lo hizo aprender a ella y ya no me acuerdo dónde está. Segunda de Corintios. Yo sé que está en un 10, pero pues, para saber en cuál todos los 10. 10, 5. Ok, miren lo que dice aquí. Segunda de Corintios 10:5, no lo tengo, los hermanos en la computadora no la tienen, pero como son ágiles ya lo estarán poniendo, creo yo. Dice, no le digo, vea, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren lo que dice aquí, llevando cautivo, búsqueme la Nueva Traducción Viviente por favor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tiene que llevar cautivo? Ahí está, mira, está. Derribando todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes y enseñándonos y enseñemos a las personas a obedecer a Cristo. La aplicación que podemos sacar ahí, mis hermanos, es que cuando los pensamientos esos malos llegan a nuestra vida, yo, más nadie lo puede hacer por mí. Tiene que llevar ese pensamiento a amarrarlo y llevarlo a que se someta a lo que Cristo dice en su palabra. Entonces no hay problema que nos desanime. Porque cuando el desánimo viene, yo tomo ese desánimo y lo encierro y lo llevo a que obedezca a Cristo. Martín Lutero lo decía: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces les dejamos que hagan nido y cuando ponen los huevitos pues se los calentamos para que nazcan los pajaritos. Los incubamos. Estamos ahí, sí, sobando el huevito para que el huevito se caliente y salga el pollito o el pajarito. Por eso estamos como estamos. Hermano, el verdadero arrepentimiento nos lleva a apartarnos por completo del camino que estamos siguiendo, que sabemos que está afectando nuestro amor por Cristo y por lo tanto mi relación con Cristo.
no es la del hermano, es mi relación con Cristo. Yo tengo que hacer los correctivos necesarios. Eso es negarme a mí mismo. Eso es tomar la cruz de Cristo. A veces después de estar dispuesto a dejar de hacer cosas que yo quiero hacer por causa de Cristo. Y lo tercero que tenían que hacer, aparte de recordar, aparte de arrepentirse, dice el Señor, haz las primeras obras. Es decir, que ellos tenían que regresar al Calvario, no a la iglesia del Calvario, sino al Calvario, a la cruz de Cristo, buscando perdón, buscando limpieza. Eso fue lo primero que ellos hicieron, ¿cierto? Cuando ellos llegaron a Cristo, entendieron que eran pecadores, ¿a quién acudieron? A Cristo. Recordar ese fervor que había en sus corazones cuando se vieron pecadores que habían sido perdonados. Es decir, ellos tenían que estar otra vez como los discípulos sedientos de Cristo. Asistir a la iglesia nuevamente con un deseo de estar en la presencia de Dios. Sí, hermano, yo entiendo que Dios está en todas partes y que si yo estoy en mi cuarto solo en oración, su presencia está allí. Amén, yo lo entiendo, eso no está en discusión. Pero qué hermoso es cuando el pueblo de Dios nos reunimos y yo llego con pasión ese día, no solo porque voy a ver a mis hermanos en Cristo, sino que con mis hermanos en Cristo vamos a adorar al Dios que nos salvó. Como decíamos el domingo, vamos a practicar lo que vamos a hacer por la eternidad. Cantarle de sus maravillas. Cantarle de sus maravillas. Para el creyente, el asistir al templo es más que un deber. Es nuestra devoción, es nuestro fervor. Volver a estudiar la palabra con seriedad. Hermano, es que es nuestra norma de fe, nuestra norma de fe y conducta. ¿Por qué los que creen en el libro del Mormón se lo leen las veces que sea necesario? ¿Por qué los que creen en el Corán, todo lo que hacen va de acuerdo a lo que dice el Corán? Pero ¿por qué los hijos de Dios, los que decimos que tenemos el mensaje de salvación, el verdadero, nos cuesta leer la palabra? Oh, pero no nos cuesta estar en el celular. Eso no nos cuesta. Es más fácil que se nos quede la Biblia en el carro, en la casa, que se nos quede el celular en el carro o en la casa. Yo he visto el primero que me llamé a mitad de la semana: pastor, se me quedó el celular en la iglesia, ¿puedo ir a recogerlo? ¿Sabe por qué me llaman? Pastor, se quedó la Biblia, me la cuidan, ¿no? Me la ponen por ahí, que no, me la cuidan. O sea, no dice voy a ir a buscarla. Significa que durante toda la semana. Bueno, pensemos que es que tienen 2 y 3 Biblias. Bueno, pensemos pues entonces. Es para examinarnos. Porque cuando publicamos algo en nuestras redes sociales, estamos pendientes de cuántas notificaciones, cuántos likes, cuántos dislikes, cuántos corazoncitos, cuántos todo nos han puesto. Estamos ahí pendientes a ver qué han puesto, pero ¿por qué no han puesto nada? Qué raro que no han puesto nada. Pero no hay el mismo desespero por la palabra de Dios, a ver qué mensaje me ha mandado el Señor. Y luego nos preguntamos por qué estamos desanimados. Luego nos preguntamos por qué el fervor se ha caído. Geoffrey Wilson sobre esto dijo que el mandato de Cristo no es siente tus primeros sentimientos, sino más bien haz las primeras obras. No es siente tus sentimientos, porque nosotros somos muy emocionalistas. No, aquí no está hablando de sentimientos, está hablando de tus primeras obras.
O sea, recupera esa calidez, ese afecto, ese fervor que sentías al comienzo. Hermano, la solución para ese grave problema es recordar, es arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. No era nada del otro mundo. Bien fácil. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué tenían que hacerlo? Miren lo que dice el versículo al final. Pues si no, o sea, si no recuerdas de dónde has caído, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, dice: si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La razón es porque de no arrepentirte de ese grave pecado, de dejar a Dios en segundo lugar, Dios como soberano, como juez del universo, quien tiene toda la autoridad sobre su iglesia, dice que vendría y quitaría su candelero de su lugar. En otras palabras, si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor, el Señor les quitaría su estatus como iglesia. A pesar de que dice buenas cosas de ellos. Y esto es típico hoy. Usted encuentra personas que, si usted comienza a hablar de una falsa doctrina, la identifican así. Pero cuando usted les pregunta de cómo está tu vida de oración, no, yo no oro. Usted los ve únicamente los domingos, medio se pasan por ahí, medio saludan y le parece. No hay comunión con la iglesia. Hermano, esa frase, quitaré tu candelero de su lugar, podría referirse también a Cristo en su venida con juicio sobre ellos como iglesia local. Hermano, hay un peligro de juicio de Dios. Usted dice: ¿cómo así, pastor? Hermano, Dios disciplina a su iglesia. Dios disciplina al que toma por hijo. Ustedes recuerdan en la Santa Cena, cuando el apóstol Pablo está hablando de tomar la cena del Señor indignamente, él menciona que en esa congregación habían personas que estaban tomando la cena indignamente. Y a consecuencia de estar tomando la cena indignamente, dice que algunos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros estaban dormidos. Y no dormidos que se quedaron dormidos en el templo o dormidos en la casa, sino que la expresión dormidos o que duermen para los cristianos hace referencia a que muchos de ellos habían ¿qué? Muerto. El Señor dijo: ¡pum! El juicio de Dios cayó sobre ellos y les quitó la vida. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Les quitó la vida. Esa es la razón por la cual debes arrepentirte, debes recordar y debes volver a hacer las obras. La misma Hebreos, que cuando lleguemos ahí más adelante los domingos, dice que Dios al que toma por hijo disciplina. Y como estamos hablando los domingos, si tú estás escuchando, tu corazón se va a endurecer. La Biblia dice que profesando ser necios, sabios, se hicieron necios. Todo aquel que siempre encuentra una justificación según él en la Escritura para no hacer lo que tiene que hacer. Que porque Dios entiende, bueno, dice Romanos, que Dios va a llegar un momento donde dice: bueno, pues los deja en su necio corazón. Por eso están como están. Hermano, que no sea nuestro caso. Usted que por lo menos viene los miércoles y está escuchando esto, es bueno de que usted ya haya salido y usted haya pasado estas últimas 2 semanas diciendo: Señor, yo necesito evaluar cómo está mi amor por ti. Yo necesito evaluar cómo estoy haciendo las cosas por ti en esta congregación. ¿Lo hago porque ya me acostumbré o lo hago porque estoy apasionado? El apóstol Pablo dice en Corintios: el amor de Cristo me constriñe, me impulsa. Lo que motivaba al apóstol Pablo a hacer lo que hacía era su amor por lo que Cristo hizo por su vida. Más nada. No era porque los hermanos lo trataban bien o lo trataran mal.
Era su amor por Cristo. Oh, hermanos, necesitamos en la congregación hombres y mujeres que puedan hacer un examen constante y decir, hombre, yo he dejado mi primer amor. Yo no voy a culpar a nadie. He dejado mi primer amor por culpa mía. Vuelvo y le digo, nada de lo que haga otra persona me puede llevar a mí a que yo deje mi primer amor. Hermano, nada. Nada. Lo que me lleva a mí a dejar mi primer amor es la evaluación que yo hago de lo que la persona me hizo. Me pudo haber tratado muy mal. Me pudo haber dejado en ridículo delante de toda la congregación. Eso no es razón para que yo deje mi primer amor. Lo que va a dejar la razón que me va a llevar a mí a que deje mi primer amor es que yo digo, wow, me lleno de orgullo, pero ¿cómo es posible que me haga eso a mí? Me humilló delante de la gente, pero a mí ¿cómo me pueden hacer eso? No, 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 eso no puede ser, porque esto y lo otro. Bueno, tu orgullo sale a flote y tu orgullo, esa evaluación es lo que te lleva a dejar tu primer amor. Pero si tú lo evalúas como Cristo y dices a decir, bueno, o como el apóstol Pablo, o como el apóstol Juan, o como el apóstol Pedro, como cualquiera de ellos, y tú lo evalúas, dices, Señor, muchas gracias, Señor, no entiendo lo que está pasando, no me gusta lo que estoy pasando, me siento mal, pero Señor, yo entiendo que tu palabra dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, así que tú vas a hacer algo conmigo a través de esto, por mí no hay problema, sigo adelante. Pero eso lo decimos amén cuando es otro el que está pasando el problema. El problema es cuando yo estoy ahí. Entonces, como evaluamos de otra manera, por eso nos enojamos con la persona, por eso no lo perdonamos, por eso nos llenamos de resentimiento, por eso no lo saludamos, por eso cuando tenemos la oportunidad de hablar mal de esa persona, hablamos mal de esa persona, le contamos a otro todo lo que nos ha hecho. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una evaluación errada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi amor por Cristo no es el mismo? ¿Por qué mi pasión ya ha bajado? ¿Por qué ya no siento interés por Cristo? La respuesta está allí. Miren lo que dice el versículo 7. Ya el versículo 6 lo estudiamos la semana pasada. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está allí. Hermano, lo primero que tenemos que notar es que todos estos mensajes van para las iglesias. Todas las 7 iglesias. Vamos a mirar esta declaración, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo o el Espíritu dice a la iglesia. Así que lo primero que tengo que decir de esta frase es que este versículo es un llamado al creyente a escuchar, a atender y a obedecer. Escuchar, atender y a obedecer. Esto me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice. Pero eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo identificó esto en esta congregación. Ellos recibieron la palabra no como proveniente de un hombre, sino como palabra de Dios. Así que cuando dice aquí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, no es lo que dice el apóstol Juan, no es lo que está diciendo ahora el pastor Klinger, es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a la iglesia? Que vuelva a su primer amor. No soy yo. ¿Y qué tienes que hacer para volver a su primer amor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué más le dice el Espíritu a la iglesia? Que tienes que probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Que tienes que trabajar arduamente, que tienes que ser paciente, que tienes que soportar con paciencia las tribulaciones. Es el Espíritu. Y esta frase, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Escúcheme con atención. Porque cada vez que usted la escuche, que alguien la diga, o que yo mismo la diga, usted pueda asociarla. Esta palabra, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es la versión alargada de las palabras del Señor Jesucristo.
En Mateo, por ejemplo, en Mateo 15, Mateo 11, 15, en Mateo 13, 9 y 43, después de hablar de la parábola de la semilla, Jesús dice, el que tiene, la versión corta dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso dice Jesús. Y también lo encuentra usted en Marcos capítulo 4, 9, versículo 23, Lucas 8, 8 y 14, 35. Esa es la versión corta. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en primer lugar, ¿qué significa esto? ¿O qué podemos aplicar de esto? Cuando Dios habla, su revelación es clara, es suficiente, pero tenemos que escucharla y obedecerla. Aquí no está hablando de oídos físicos, porque todos tienen oídos físicos, todos tenemos los oídos físicos. Aquí está hablando de un oír espiritual. Es decir, solo aquellos que realmente han sido regenerados o nacidos de nuevo pueden comprender y responder adecuadamente al mensaje. El apóstol Pablo dijo que el hombre natural le parece locura. En segundo lugar, podemos decir, cuando dice el que tiene oídos, oiga, nos habla de una responsabilidad. La responsabilidad de escuchar, la responsabilidad de obedecer. Debemos prestar atención a la voz de Dios. Señor, lo que estoy escuchando en este momento, ¿proviene de ti? ¿O es simplemente el mensaje del engañoso corazón de un hombre que está hablando? ¿Es tu palabra? Y si llego a la conclusión de que es tu palabra, Señor, la tengo que poner por obra, cueste lo que me cueste. Si es del corazón de un si es el resultado del engañoso corazón de un hombre, pues echo a la basura. Pero si es el resultado de que proviene de Dios, me toca obedecerla, cueste lo que cueste. Porque si no lo hago, esa misma palabra el día de mañana me va a juzgar. En tercer lugar, escúcheme con atención, esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, nos habla de la perseverancia de los santos en la fe. Aquellos que realmente tienen oídos para oír lo que Dios dice en su palabra, se mantendrán fieles hasta el final. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, ¿y qué hacen? Y me siguen. No es solamente oír y ya, qué bonita, no, siguen. La oveja identifica la voz de su pastor, el tono de su pastor, y le sigue. Entonces aquí es un llamado, iglesia, que si tú eres oveja de Cristo, tienes que estar en este momento diciendo, oh, mi pastor, no yo, Klinger, sino mi pastor de pastores, me está llamando a que examine mi vida, voy a examinarme. Porque puede ser de que me esté engañando, o puede ser que por andar mirando lo que pasa a mi alrededor, mi amor por Él está empezando a diluir. Mi servicio por Él está empezando a diluirse. En cuarto lugar, este mensaje está centrado en la iglesia local. Mira algo interesante. El mensaje está centrado en la iglesia local, no en el individuo. Habla a la iglesia como un cuerpo. Esto nos recuerda la importancia de la iglesia en su contexto. Ese cuento, perdóneme, yo sé que a veces me pongo cansón con esto, pero es que es una realidad. Ese cuento de que es que yo soy cristiano, pero en mi casa, eso no tiene fundamento bíblico. Aquí no dijeron, bueno, escribe y mándale una copia a cada quien a su casa y que la lea cada quien allá en su casa. Cuando les fue dada la ley, que Moisés bajó del monte, bajen para su casa, al rato le mandamos a cada quien a su tienda una copia de la ley para que la lean allá. ¿Cierto que eso hacían? No, se reunieron todos y se leyó. Y dice, y todas las iglesias, cuando la iglesia de Tesalonicenses, de Colosenses, se reunían y leían la carta.
La primera iglesia en Hechos nos dice que perseveraban todos, ¿qué? Unánimes. ¿En qué? En la oración. No se cuento de que cada quien en su casa. No. Eso es mentira del diablo. Esas son mentiras del humanismo. Aquellos que se han hecho un Dios en su mente, con una Biblia en su mente, porque el Dios de la Escritura no enseña eso en ningún lado. Esto lo enseña en el contexto de la iglesia local. Es el contexto de la iglesia local donde se instruye, donde se corrige, donde se fortalece al pueblo de Dios. Así que cada uno de nosotros debemos oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia con esa aplicación personal y congregacional. Sí hay momentos donde por alguna razón se tiene que hacer como pasó en la pandemia, que se tuvo que hacer así, pero al menos nos reuníamos todos a través de las redes sociales y estábamos ahí. Pero ya algunos agarraron eso como práctica. Sigue diciendo el versículo, luego dice, al que venciere, literalmente al que conquiste, al que prevalezca, al que triunfe, al que persevere. Son las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 13, perdón. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y una vez más digo, no es que la perseverancia sea un requisito para la salvación, sino que perseverar hasta el final, pase lo que pase, está demostrando de que tu fe está puesta ¿en quién? En Cristo, y que eres verdaderamente salvo. Porque es que cuando usted encontró salvación en Jesucristo, llueve, truene, relampaguee, a ti nadie te mueve de ahí porque tu fe está sólida en Él. Es que usted puede hablar con cualquier persona que lleva años en el Evangelio. Que llevan años en el Evangelio. Y usted, la cantidad de problemas que usted mira y escucha en las congregaciones son tremendos. Pero cuando yo tengo mi fe en Cristo, yo entiendo de que eso va a pasar, pero eso no me mueve. Porque es que la salvación es como tener que ir a sacar el documento de identidad. Cada quien tiene su documento de identidad y cada quien tiene que ir ¿a qué? A sacarlo. Cuando usted se hace mayor de edad, no puede ir ya el papá a sacarlo. No, mijo, ya tiene usted la suficiente edad, ya te vaya, usted hágalo porque usted ya tiene que hacer. La salvación es igual. Ese término, el que venciere, se utiliza 26 veces en el Nuevo Testamento y dice que 15 de ellas aparecen en el libro de Apocalipsis. Así que la perseverancia es un tema que se toca en Apocalipsis constantemente. La perseverancia en la fe. Y estos hermanos en Éfeso estaban siendo llamados en medio de una ciudad de idolatría, de dificultades, de inmoralidad, a que se mantuvieran firmes en lo que habían creído. Lo mismo llamado para nosotros. Nosotros estamos en un mundo donde cada día encontramos más y más perversiones. Tenemos que mantenernos firmes, aún dentro de la congregación. Esto no va a sonar a excusa, pero dentro de las congregaciones vamos a encontrar cosas raras, vamos a encontrar adulterios, fornicaciones, robos, envidias, grosería. Lo vamos a encontrar, nos guste o no nos guste. Yo conocí de algo que escuchamos hace muchos años, no aquí en esta área, o en otra área, no voy a decir en dónde, pero donde, según los que cuentan, estaban en la adoración, ahí cantando, y se fue la luz y seguían cantando. Cuando volvió la luz, el pianista no estaba y otra persona por ahí tampoco estaba. El pianista de la congregación se fue con la mujer de otro de la congregación. Y se armó el descontrol. Fueron a buscarla, pero demasiado tarde esa persona ya estaba embarazada del otro. En la iglesia. O sea, mejor dicho, cuando uno mira esa cosa, uno dice, aquí no ha pasado es nada.
a comparación de esas cosas. ¿Eso es razón para volver atrás? No, eso es razón para decir, Señor, gracias, o para decirle, Señor, ayúdame a no caer en ese tipo de cosas. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme y mirarlo a Él. Eso sí, esos errores, esos pecados sirven para que uno simplemente se aferre más a Dios y decir, Señor, yo quiero ser fiel. Y mire lo que dice la promesa, porque al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, el Señor les está invitando a volver a experimentar la bendición de esa vida eterna que se perdió en Adán. Esa bendición que se perdió en Adán por causa del pecado de Adán, el segundo Adán, que es ¿quién? Cristo, que vivió una vida perfecta en su vida terrenal, en su ministerio, en la cruz del Calvario. Esa es la bendición que está abierta para todos los que creen en Él, para todos los que lo miran a Él. Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el que finaliza la fe. Puesto los ojos en Él, no en el pastor, no en el vecino, no en el hermano, porque el pastor puede fallar o el pastor va a fallar, el pastor va a cometer pecado de una u otra manera. Y esto no es una justificación para que si peco entonces diga, no, si peco pues tengo que ser llamado a la disciplina. Pero los ojos puestos en el Señor. Esa es la bendición de comer de ese árbol de la vida. Simplemente, mi hermano, es manifestar esa vida eterna que solamente se encuentra en ¿quién? En Cristo Jesús. En Adán perdimos la comunión con Dios. En Adán perdimos la comunión con Dios. Fueron expulsados. Usted conoce la historia. Se puso un ángel allí que impedía el acceso. Pero con Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ahora tenemos acceso libre. Ahora hay comunión con Cristo. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote, adelantándonos un poco al domingo. Dicen los que saben que en ese lugar donde estaba esa iglesia de Éfeso, ahorita simplemente hay ruinas. Y eso debe llevarnos a nosotros una advertencia, un mensaje. La luz de ellos se extinguió. Hace mucho tiempo su candelero fue quitado. Una iglesia que su candelero es quitado, simplemente que esa iglesia ya dejó de alumbrar. Somos la luz. Somos los que presentamos el mensaje. Pero cuando la iglesia empieza a hacer lo mismo que hace el mundo, las mismas prácticas que el mundo está haciendo, hermano, dejamos de empezar a hacer luz. Y muchos de nosotros, que nuestro amor se ha enfriado, estamos dejando de ser luz. Simplemente somos una persona más que se cuenta en la asistencia a una congregación. Suena feo, pero así somos. Como dije al inicio, el problema que esta iglesia enfrentó de Éfeso es un problema que muchas iglesias están enfrentando hoy. Y que nosotros como iglesia, el Calvario también lo estamos enfrentando. Y es un llamado a la reflexión. Termino una vez más con este pasaje que últimamente le he mencionado bastante. Quizás ya hasta se lo está aprendiendo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a nosotros mismos. No es probar al vecino, es probarme yo. Es decir, hacerme un examen. Somos llamados, mis hermanos. Hermano, cuando yo veo esta iglesia de Éfeso, digo, Señor, seré yo. Porque esta iglesia tenía la capacidad de discernir falsos maestros. Los hallaba que eran mentirosos. Evaluó a los nicolaitas y entendió que su enseñanza era falsa. Tenían la capacidad de examinar a los falsos maestros, pero no tuvieron la capacidad de examinarse a ellos mismos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que somos muy fáciles para examinar al vecino, al maestro,
a la maestra, al ujier, a este, al otro. Pero cuando tenemos que examinarnos a nosotros, no lo hacemos. Con el hermano examinamos a fondo. Con nuestras vidas lo examinamos superficialmente. Por esas situaciones que entramos en declive espiritual, dejamos el primer amor, ya no nos congregamos. ¿Sabe cuánta gente no está congregando hoy de la iglesia del Calvario? Simplemente porque están en su casa, no están trabajando. Si estuvieran trabajando, dicen, bueno, están trabajando. No, simplemente están en su casa descansando, viendo televisión. Simplemente. Porque ellos sí trabajaron todo el miércoles y usted no. Usted es un vago que no hizo nada durante todo el día. Y mañana tienen que madrugar. Usted no. Usted mañana duerme hasta el mediodía porque usted es un vago. ¿Cierto que sí? No. Aquí hay muchos que trabajaron todo el santo día, debajo del sol o la lluvia. Y mañana también tienen que madrugar a trabajar. Es más, hay otros que luego de aquí se van a trabajar. Y otros están descansando. Pero pregúntele si aman a Cristo. Dirán, claro que sí, lo amamos. Estoy capaz, muero por Él. Mire, si usted no es capaz de salir de un trabajo más temprano para venir a congregarse, olvídese que usted por Cristo no muere. No se engañe. No nos engañemos. No nos engañemos. Siempre tenemos una excusa por no hacer lo que tenemos que hacer. El profeta Jeremías dijo lo siguiente en Jeremías capítulo 2. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Qué habremos visto en la iglesia del Calvario? Que nos hemos olvidado de Dios. Pero estamos en nuestras vanidades. Es que podríamos pensar en Ageo, pero no vamos a pensar en Ageo. O sí pensemos un momento en Ageo. Dios le dijo al pueblo de Ageo, todavía no es a través del profeta Ageo, todavía no es el tiempo para arreglar mi casa. Pero las casas de ustedes, dice, están lujosas, están bien hechas. Hay tiempo para lo de ustedes, para mí no hay tiempo. Y es lo que nos dice hoy Iglesia del Calvario. Para nosotros hay tiempo. Para la tienda hay tiempo. Para ir a jugar hay tiempo. Para trabajar hay tiempo. Para dormir hay tiempo. Para vagar hay tiempo. Pero cuando toca el tiempo de Dios, estoy cansado. Estoy ocupado. Esto y lo otro, para qué, para allá. Y siempre sacamos algo. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón porque no somos mejores que estos primeros oyentes en el primer siglo en la iglesia de Éfeso. Señor, reconocemos que, Señor, en nosotros, en nuestra congregación también, se ha apagado el primer amor. Señor, podemos identificar falsas doctrinas, falsos maestros. Trabajamos arduamente por ti, Señor, pero muchos, nuestro amor por ti se ha apagado. Señor, ya no hay pasión por servirte, ya no hay pasión por leer tu palabra, no hay pasión por la oración, no hay pasión por congregarnos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, no queremos excusarnos delante de ti, simplemente perdónanos. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo por medio de esta palabra haya removido nuestro interior
Señor, y como dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros podamos a nivel personal mirarnos y empezar a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Señor, queremos ser luz en Dothan. Señor, queremos brillar en Dothan. Señor, que como miembro de esta congregación donde vayamos, podamos anunciar que tú eres un Dios verdadero, pero que se pueda reflejar no solo en nuestros labios, sino en lo que ellos pueden ver en nosotros. Señor, estamos a tiempo, Señor, de recordar nuestra vida al principio. Señor, estamos a tiempo de arrepentirnos. Señor, de dejar atrás esas amistades que nos han influenciado, esos pensamientos que nos han influenciado, esas prácticas, hábitos que nos han quitado el tiempo a ti. Señor, estamos a tiempo de volver a hacer esas primeras obras. Señor, afina nuestros oídos. Queremos seguirte a ti, pastor de pastores. Aquel que dio su vida por nosotros. Padre, gracias. Gracias. Y tú que quizás estás esta noche aquí y no has llegado a Cristo, la invitación de la palabra es, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, porque hoy es el día de la salvación. Y te estás preguntando, ¿y qué puedo hacer yo para ser salvo? La Escritura enseña claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu pecado, o sea, dale la espalda a tu pecado y de hoy en adelante comienza a vivir esa vida recta. Que ya ahora tu vida no sea dirigida por lo que dice la cultura o por lo que tú piensas, sino por lo que Dios dice en su palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y en Él encontrarás salvación, estimado amigo. La Biblia dice que hará fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Oh, Espíritu Santo, haz la obra en esas vidas. Y llévalo a pedirte perdón, a pedir arrepentimiento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.